Muy buenos días, mis amados hermanos. Hoy es un día muy especial y yo creo que el Señor quiere bendecirnos el día de hoy con su palabra, especialmente hoy que es el primer día de la semana y que el Señor, a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, nos está bendiciendo. Yo creo que mucha gente está preocupada, mucha gente está viviendo momentos de presión, de estrés. Pero nosotros que conocemos al Señor tenemos esa ventaja que no la tienen muchos, de tener una bendición de Dios y que todas las cosas las vemos en una forma natural. Hoy que es el primer día de la semana, Dios nos va a hablar. A pesar de lo difícil que está el tiempo, todas las personas están muy preocupadas. Mucha gente está perdiendo la calma en sus hogares. Muchos están ya con problemas. Y no solamente eso, sino que hay muchas cosas que también son desfavorables dentro de una familia. Que solamente Dios, a través de Jesucristo, puede darnos a cada uno de nosotros una calma que podamos disfrutar. Gracias a Dios por la tecnología, porque hoy podemos ver a muchos hogares, no solamente están disfrutando de la compañía del esposo, la esposa y los hijos, sino que también, gracias a Dios, los colegios han podido darle a los niños tareas, trabajos y todo lo que concierne al estudio para que ellos no pierdan el tiempo y puedan recuperar lo que están haciendo. En esta mañana tenemos una porción de la palabra de Dios y quisiera que pudiéramos ver ahí en San Marcos, en el capítulo 6 y versículo del 45 al 51, hay una historia maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra del Señor: enseguida hizo que sus discípulos subieran a la barca y que se adelantaran a la otra orilla, a Betsaida, mientras él despedía a la multitud. Pero después de despedirlos, se fue al monte a orar. Cuando llegó la noche, la barca ya estaba a la mitad del lago y Jesús estaba en tierra solo. Pero cerca del amanecer fue hacia ellos caminando sobre las aguas, pues los vio remar con mucha dificultad porque tenían el viento en contra. E hizo intento de pasar al otro lado. Pero ellos, al verlo caminar sobre el agua, pensaron que era un fantasma y comenzaron a gritar. Pues todos vieron y se asustaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo: ánimo, yo soy, no tengan miedo. Al subir a la barca con ellos, el viento se calmó y ellos estaban muy asombrados. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, porque tu palabra nos va a hablar, va a traer confort, Señor, a nuestros corazones. Y vamos a tener un momento agradable, Señor, con cada uno de mis hermanos. No solamente de la iglesia Monte de los Olivos, sino de otros hermanos que nos están viendo. Te suplicamos, Señor, que tú, Padre, nos des de lo tuyo para nosotros.
que podamos entender tu palabra, Señor, y que cada uno de nosotros, Señor, podamos ser bendecidos a través de tu palabra. Amén. Es importante cuando tratamos de analizar el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Se desarrolló en los alrededores del mar de Galilea. Esto significa que había muchos lugares, incluso del otro lado del mar habían ya lugares gentiles. Pero habían pasado una tarde bien fatigados, un día de predicación de parte del Señor Jesús. De modo que estaban cansados. No habían tenido tiempo, pero ni siquiera para comer. Ese día, según las Escrituras, atendieron 5,000 hombres y se cree que aproximadamente 15,000 personas comieron. Vieron uno de los milagros más hermosos de parte del Señor. Ahora, lo que la historia nos narra es un momento que cada uno de nosotros podríamos pasarlo, puesto que el ministerio del Señor Jesús no solamente involucra a sus apóstoles, sino que también nos involucra a nosotros. Nos enseña algo muy hermoso. Y la palabra de Dios vamos a verla paulatinamente según lo que la Biblia dice. Y en el versículo 45 dice: enseguida hizo que sus discípulos entraran a la barca y que se adelantaran a la otra orilla. Yo quiero que usted ponga atención en algo. El Señor hizo que ellos entraran a la barca. No les dijo si ustedes quieren entrar a la barca. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender cuando venimos a Cristo es que cuando Él viene a nuestra vida y cuando nosotros le aceptamos, Él es nuestro Señor. Él es nuestro dueño. Él manda en nuestra vida. O sea, Él no nos tiene que pedir favor a nosotros, sino que Él, en su misericordia, nos llamó. Y cuando nos llamó, entonces Él quiere que nosotros hagamos algo que Él va a dejar encomendado. O sea, si nos adelantamos al pedido del Señor, a la gran comisión, porque nosotros tenemos que terminar la obra. Y está diciéndoles: bueno, suban a la barca. No les está poniendo opciones, suban a la barca. Y no cabe duda que ellos sintieron la necesidad de hacer lo que su maestro les estaba mandando. Algo muy importante es que la vida en el Señor Jesús nos hace entrar nosotros en diferentes etapas de nuestra vida que no sabemos qué pueda pasar con nuestra vida. Pero después que los invitó a subir a la barca, no solamente los despidió a ellos, sino que se despidió de mucha gente que lo estaba siguiendo. Y la palabra del Señor dice que Él subió al monte a orar. Ahora, miremos algo muy especial. Y es que Él subió al monte a orar. Podría haber dicho el Señor Jesús: bueno, ya se fueron los apóstoles, ya la gente se fue, ahora voy a ir a descansar. Pero el Señor Jesús nos pone ejemplo a nosotros, no solamente de un trabajo arduo todo el tiempo, sino de una oración incansable para mantener una vida de poder. Y el versículo 46 nos narra esto maravillosamente cuando dice: pero después de despedirlos fue al monte a orar. Ahora, miremos lo que dice el versículo 47. Cuando llegó la noche, la barca ya estaba a la mitad del lago y Jesús estaba en tierra solo. Hay una de las cosas muy importantes que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos
cuando decimos que seguimos al Señor Jesús. Debemos de saber muchas cosas, porque en su misericordia Él nos llama a nosotros. Pero podemos ver ahí en la palabra de Dios que en medio de ese trayecto que tenían que pasar al otro lado, se desató una tremenda tormenta. La barca estaba a medio del mar. Pero cuando sucedió esto, la Biblia nos enseña que Él apareció a la cuarta vigilia. Quiere decir que ellos, desde el momento en que entraron a la barca, ellos caminaron aproximadamente 7 u 8 horas dentro del mar. Y esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque cuando ellos entraron a la barca, encontraron con una tremenda tormenta. ¿Y qué es lo que queremos ver ahí, hermanos? Que la tormenta jamás va a estar lejos de un hijo de Dios. La tormenta nunca va a estar distante de la vida de un cristiano. Es una de las cosas que más, creo yo, que acecha en nuestra vida. Pero una de las cosas, lo que dice el versículo 48 es: pero cerca del amanecer fue a ellos, caminando sobre las aguas, porque los vio remar con mucha dificultad. Algo muy importante, hermanos, y es que nosotros muchas veces creemos que el Señor en nuestras tormentas, Él se ha descuidado de nosotros. Él los estaba viendo. Y el Señor nunca dejó de verlos. Nunca descuidó de ellos. Porque desde el momento en que Él los hizo pasar al otro lado, Él era responsable de la vida de ellos. Y es importante que podamos ver que posiblemente se fatiga el hombre en su vida de tormento. Pero una de las cosas maravillosas es que el Señor jamás nos quita la vista a nosotros. Nunca descuida de nosotros, aunque la tormenta esté muy fuerte, el Señor está con nosotros. Pero Jesús no se había olvidado de ellos. Jesús estaba viéndolos. Posiblemente ellos lo perdieron de vista, pero el Señor jamás los perdió de vista. Posiblemente tenían comentarios entre ellos. Pedro decía: remen fuerte porque nos vamos a hundir. Y posiblemente Tomás decía: no sé si lo vamos a conseguir. Pero el Señor en su misericordia llegó a ellos. Según nos dice el versículo 48, dice que llegó a ellos. Y quiero que nos demos cuenta de una cosa. El versículo 49 dice: pero ellos, al verlo caminar sobre las aguas, pensaron que era un fantasma y comenzaron a gritar. ¿Qué quiere decir esto? Se asustaron. Se asustaron al verlo, porque ¿cómo era ver a una persona caminar sobre el mar? Se olvidaron de aquellos milagros maravillosos que de 5 panes y 2 pececitos Él le dio de comer a 15,000 personas. No era nada imposible. Y el Señor estaba con ellos en ese momento y subió a la barca con ellos. Y algo muy importante que podemos ver ahí en la palabra de Dios, que cuando Él subió a ellos, fue maravilloso. El versículo 50 nos dice: pues todos lo vieron y se asustaron, pero Él enseguida habló con ellos y les dijo: ánimo, yo soy. Y ese es el tema que estamos viendo en este día. No temas, porque yo estoy contigo. Es importante que podamos ver todas estas cosas maravillosas, porque la Biblia nos enseña algo maravilloso. Enseguida que Él subió a la barca, el viento se calmó. Y les dijo: no tengan miedo. Yo soy el que soy. Yo soy el Todopoderoso. Yo soy el que cría este mar.
Yo soy el que tengo control de todas las cosas. Y esto es importante que cada uno de nosotros podamos experimentarlo en nuestra vida. Que cada uno podamos verlo. Maravillosamente, cuando él subió a la barca, dice que el viento se calmó. ¿Quién puede hacer eso? ¿No ha experimentado usted, mi amado hermano, que cuando Jesús llegó a su vida, todas las cosas se calmaron? Aunque hayan problemas, nosotros estamos calmados, estamos esperando en Él. Yo quiero terminar en esta mañana. Quiero terminar con unas reflexiones, con unos principios. Y yo quiero que cada uno de nosotros pensemos en esto, porque esto es para nosotros. En primer lugar, debemos de saber que todas las cosas que suceden en nuestra vida es una providencia de Dios. Está bajo el control de Dios. Nada hay que no esté bajo el control de Dios. Hoy todo el mundo está muriéndose de miedo, de pena. Y esto no es solo en Guatemala. Está sucediendo en todo el mundo, en todo el universo. Y esto es lo que Dios está mostrando, que Él, cuando quiere hablarle al mundo, al hombre, le habla en su totalidad al mundo entero. Porque Él lo creó, porque es suyo. Aunque muchos están despreciando, están desestimando a ese Jesús maravilloso que un día vino al mundo. Sin embargo, todo lo que sucede está bajo el control del Señor. La barca de los apóstoles no estaba fuera del control del Señor. Él era responsable de ellos. Y es maravilloso que podamos nosotros contemplar esto. Por eso es que la palabra del Señor en el Salmo 18, del 18 y 19, nos dice algo muy importante. Salmo 18 y 19. Dice la palabra de Dios, dice: me atacaron en el día de mi desgracia, pero el Señor me dio apoyo, me llevó a un terreno espacioso y me salvó porque se agradó de mí. Algo muy importante en la palabra de Dios. Dice, lo llevó, a pesar de los problemas, lo llevó a un lugar espacioso. Yo quiero que podamos ver que el Señor no solamente está con nosotros, sino que todas las cosas que Él hace son importantes. Esto me va a ayudar a crecer. Yo no me voy a quedar igual. Yo voy a crecer, voy a estar creciendo a través de las pruebas. Y una de las cosas muy importantes es de que también estoy favorecido por las mismas oraciones de Jesús. Jesús oró por mí. Él dijo, Padre, no oro solo por eso, sino por aquellos que han de creer por ellos. Y la palabra del Señor nos enseña grandes cosas y maravillosas. En Habacuc 2 y 3 dice, aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin, y no mentirá, aunque tendiera a esperarlo, porque sin duda vendrá y no tardará. Debemos de estar dispuestos cada uno de nosotros a escuchar lo que la palabra de Dios nos dice. Debemos de estar animados de su presencia. Eso es lo que el Señor nos está mandando. Animados de su presencia. Y esto es lo que nos hace vivir a nosotros. Saber que Cristo está con nosotros. Que el Espíritu Santo está con nosotros. Él dice, yo no te dejaré ni te desampararé. Y por último, hermanos, estamos protegidos por su poder. Él es omnipotente. Es el Señor de señores. Y Él está haciendo cada uno de nosotros, en cada uno su voluntad. ¿Estamos siendo guiados por el Señor? ¿Estamos dentro de sus propósitos? Ojalá que esto nos sirva para crecer y que podamos ser diferentes después que pase esta tormenta. Dios los bendiga en este día y que el Señor nos ayude a saber que todas las cosas que